En un poblado remoto, rodeado de imponentes montañas y valles cubiertos de niebla, habitaban no más de 300 almas. Allí, la vida seguía el ritmo marcado por las estaciones y las creencias arraigadas en la tradición. Las personas confiaban en los chamanes, las hierbas y los rituales antiguos más que en la medicina moderna. En ese rincón olvidado por el tiempo, una posta médica solitaria se alzaba como un recordatorio de un mundo que apenas tocaba sus fronteras. El pueblo hablaba con admiración de Sabrina, una joven de belleza casi irreal, con ojos marrones como el café recién molido y una piel de terciopelo que hacía que todos los hombres del lugar soñaran con ella. Sin embargo, Sabrina vivía con modestia, ajena a la intensidad de las miradas que la seguían. Cuando el joven médico Gabriel, un forastero de ojos verdes y rostro apacible, llegó al pueblo para trabajar en la posta, su presencia no pasó desapercibida. Era carismático, amable, pero profundamente racional, acostumbrado a enfrentar dolencias con ciencia y no con supersticiones. Fue en una tarde tranquila, cuando Sabrina cruzó el umbral de la posta para una consulta, que sus destinos quedaron sellados. Con un cruce de miradas, ambos supieron que algo más grande que ellos había comenzado. El romance floreció rápidamente. Gabriel y Sabrina compartieron caminatas por los campos dorados al atardecer y noches bajo un cielo tapizado de estrellas. Para Gabriel, Sabrina era más que hermosa. Era un misterio que deseaba descifrar. Pero en el pueblo, las murmuraciones comenzaron. Había quienes veían con malos ojos que el doctor se acercara demasiado a la joya del pueblo. Una tarde, un anciano llamado Don Isidro llegó a la posta. A pesar de su semblante demacrado, esperó pacientemente en la pequeña fila. Cuando llegó su turno, Gabriel lo recibió con cortesía. «¿Qué lo trae por aquí, don Isidro?», preguntó el médico, con una sonrisa profesional. El anciano lo miró con ojos que parecían ver más allá de lo tangible y murmuró en un tono grave: «No te acerques a la chica. Por tu bien te lo ruego». Antes de que Gabriel pudiera responder, el anciano se levantó y salió con pasos torpes pero rápidos. El médico, acostumbrado a lidiar con creencias locales, desechó el comentario como los desvaríos de una mente anciana. Sin embargo, aquella advertencia comenzó a pesar en su mente. A medida que pasaban los días, notaba algo extraño, un sonido, sutil al principio, como una gota de agua cayendo en el silencio de la noche. Al principio, lo atribuyó a una simple fuga en el techo de su casa. Pero cuando revisó cada rincón, descubrió que no había agua goteando. El sonido persiste, aumentando en frecuencia e intensidad. Una noche, Gabriel se dio cuenta con horror de que la gota no venía de su entorno. Venía de dentro de su cabeza. Lo que comenzó como una molestia terminó por devorarlo. No podía dormir, no podía pensar. Las gotas caían, una tras otra, con una precisión que lo empujaba al borde de la locura. Sabrina notó el cambio en él. Gabriel, antes cálido y lleno de vida, se había convertido en una sombra de sí mismo. A pesar de su insistencia, él se negaba a contarle lo que ocurría. Una noche, consumido por el tormento, Gabriel tomó una decisión desesperada. Al amanecer, lo encontraron casi sin vida en su pequeña casa, dejando al pueblo conmocionado y a Sabrina sumida en el dolor pidiendo ayuda para salvarlo. Las habladurías no tardaron en surgir. Algunos culpaban a Sabrina, otros decían que el doctor había sido víctima de un hechizo. Nadie tenía respuestas, excepto quizás don Simón, un hombre que vivía en las montañas y era conocido por su conocimiento de plantas y rituales antiguos. Durante semanas, don Simón fue acosado por un sueño recurrente. Una voz le decía que debía ir a una cueva en el cerro frente a su casa. Conmovido por la situación y el alboroto del pueblo, finalmente, decidió seguir el llamado. Al adentrarse en la cueva, el sonido de una gota de agua cayendo lo llevó hasta una figura grotesca, un muñeco de trapo impregnado de humedad y cubierto de espinas que traspasaban para ambos lados, con la foto de Gabriel clavada en su pecho. Don Simón recogió el muñeco cuidadosamente con manos temblorosas y lo llevó fuera de la cueva. Allí, lo quemó en una fogata improvisada mientras pronunciaba antiguas oraciones de purificación. En el instante en que el muñeco se consumió por completo, la gota dejó de sonar en su cabeza de Gabriel. El pueblo nunca supo lo que don Simón había encontrado ni cómo liberó al doctor de su tormento. Pero Sabrina, cada vez que miraba hacia las montañas, sentía una presencia cercana. Esa misma noche, Gabriel abrió los ojos. Exhausto, pero vivo, encontró a Sabrina dormida a su lado, con los ojos aún húmedos por tantas oraciones. Cuando ella despertó y lo vio consciente, lo abrazó con tanta fuerza que la cabaña pareció contener un universo entero en ese instante. Los días siguientes trajeron una calma nueva. Gabriel volvió poco a poco a su práctica médica, y aunque la ciencia seguía siendo su base, ya no despreciaba la sabiduría ancestral del pueblo.
Había visto lo invisible y había sobrevivido. Sabrina y Gabriel decidieron quedarse en el pueblo. Con el tiempo, se casaron en una pequeña ceremonia al pie del cerro, donde las flores silvestres brotaban sin miedo y los niños jugaban entre los matorrales. Los viejos del pueblo decían que, desde entonces, la cueva ya no tenía eco. Y cada vez que una gota caía del tejado tras la lluvia, en lugar de temor, a Gabriel le traía un recuerdo el sonido que una vez casi lo destruyó, pero que lo guió hacia un amor verdadero. El cerro, la cueva y la gota de agua quedaron como un secreto enterrado en la memoria de aquel lugar, un misterio que solo la noche y las montañas podrían contar. ¿Te ha pasado algo parecido? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte.